¿Qué tal, amigos radioescuchas de Radio M12 a través de Radio WAP? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador del programa Radio M12, trabajo periodístico colectivo que hacemos para usted con mucho esfuerzo y con muchas ganas de que lo que comentamos sea útil, sirva para generar un análisis objetivo de lo que ocurre en nuestro país. Miren ustedes, estimados amigos, es necesario plantear que como consecuencia de la pandemia del COVID, millones de personas en el mundo se tuvieron que quedar en casa o tuvieron que afrontar consecuencias de la crisis como bajas de sueldo o despidos desde finales de marzo del año pasado. México no fue la excepción, estimados amigos. Al final del 2020 se pudo avisorar, se tuvo realmente un 11.7% de la población que económicamente activa se quedó sin empleo, lo que equivale aproximadamente a 6 millones de personas. Pero mire usted, a esta cantidad de desempleo tiene que agregarse que ya de por sí un 56% de las personas en nuestro país subsistía en el subempleo y otro 35% labora en condiciones de salarios muy bajos, sin prestaciones de ley, es decir, bajo el régimen de lo que se conoce como outsourcing. En este contexto, el gobierno ha informado que se recuperaron casi 125,000 empleos y casi 100,000 se han dado de alta en el Seguro Social. Pero esto realmente no es suficiente cuando la pérdida de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social ha llegado a casi 1.100.000 personas. A esto hay que sumarle que de por sí éramos ya un país campeón de la pobreza y del desempleo, con más de 50% de nuestra población en pobreza y pobreza extrema. Estamos mal, es la verdad. Y aunado a esto, convivimos con una clase empresarial voraz que exige garantías para salvar su empresa en plena pandemia, sin importarle que sean los trabajadores los que padezcan en esta cruzada. Sea por la pandemia o sea porque en realidad el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un gobierno neoliberal, moderado, lleno de buena voluntad, que quiere, como él mismo lo ha dicho, gobernar para todos, para ricos y para pobres. Y esa ilusión ha resultado en un intento fallido hasta hoy y ha dado resultados en algunos casos como en otros gobiernos anteriores, aunque ha de aclararse que no es lo mismo, al menos para este que tiene la voz. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es lo mismo que el PRI ni que el PAN. En el fondo, a este gobierno no le alcanza para satisfacer todas las deudas ancestrales, económicamente y políticas y culturales, entre otras, que los gobiernos han tenido con el pueblo de México. En este contexto y ante las elecciones venideras, hay muchos, y disculpe usted, que malentienden la realidad y que creen que la alternativa es que regrese el PRI o el PAN, que la alternativa es quitar a AMLO, pero ni siquiera sugieren que puede venirse. Desde mi perspectiva, lo importante sería avanzar, no regresar, no PRI, no PAN, y si no es AMLO, habría que pensar juntos por dónde caminar. Estimados amigos, me acompaña nuestro compañero Paco. ¿Cómo estás? Francisco Soto, de Guerrilla Digital, de los medios alternativos también en las redes, y también está con nosotros el economista Marco Álvarez. Muy buenos días a los dos. Paco, Marco, buenos días. Buenos días, compañeros. Un abrazo a todos. Marco, días, vamos a darle, gracias, Marco, vamos a darle rápidamente continuidad, paso a este tema para poder abordar el otro que también es muy interesante, que tiene que ver con el general de juegos. Marco Álvarez, la pobreza en México, ¿le alcanza, no le ha alcanzado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Las alternativas, ¿cómo la ves, Marco? Pues bueno, yo creo que no hemos hablado también del tema respecto a los cambios, ¿no? Que muchas veces se habla. Y ahorita lo estabas tocando tú precisamente de cuando dices hasta qué punto es lo mismo, cuál es el cambio realmente, ¿no? Se han hablado y vemos que ya cuando nos vamos a un análisis, pues incluso pues más de fondo, podríamos ver que se ha hecho, por ejemplo, por parte del gobierno, se ha hecho como digamos, un discurso en contra supuestamente de un neoliberalismo, en donde, pues, por ejemplo, estaba el tema de la parte de la corrupción, en el tema laboral, los bajos salarios,
Y por el otro lado, el outsourcing, ¿no? Famoso. Aquí se oye bien, ¿no? O sea, se oye muy bien, se oye bien, podemos estar de acuerdo y todo, pero cuando ya vamos a la letra chiquita, y ves que aquí, de hecho, hemos analizado también las reformas que se han propuesto para combatir supuestamente el outsourcing, o incluso para elevar el salario mínimo, ¿no? Se oye bien, incluso hay gente que hace análisis que dice que nunca habíamos tenido un aumento del salario como lo que estamos viendo en este sexenio, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, pues parece que, digo, para no hablar nada más de conceptos, porque pues luego nos quedamos en un concepto que la gente puede decir que es muy teórico y decir que estamos echando rollo nada más, ¿no? Pero en realidad, pues yo nada más les diría, o sea, tiene que ver ya todo lo que es el salario, tiene que ver con lo que tú, digamos, con eso, digamos, teóricamente lo podemos abordar de otro modo, pero podríamos decir que algo que te alcance para tu reproducción, ¿no? Tu reproducción de tu fuerza de trabajo, de tu familia, y eso implica que vivan con ciertas condiciones sociales determinadas, medias, y que tengan salud, y que tengan educación, y que tengan una serie de cosas. Y que entonces eso también tiene que ver con la canasta básica, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor ahorita, por ejemplo, hace 2 o 3 años hablábamos mucho de los gasolinazos, ¿no? Pero bueno, al parecer, o no al parecer, sino que es un hecho objetivo que podemos ver que el precio de la gasolina está estable, que es uno de los productos o una de las mercancías que influye en el precio de las otras mercancías. Pero nadie está hablando, por ejemplo, de algo tan grave como ahora ya no son gasolinazos, parece que ahora son gasazos. No sé si, digo, para no hablar de conceptos teóricos, pues no sé que si alguien, o sea, la gente seguramente que nos escucha, pues sabe perfectamente a cómo subieron, por ejemplo, el precio del tanque de gas de 20 litros, que es el que normalmente se utiliza en todas las casas, ¿no? Y resulta que estamos ya en más o menos 457 pesos del precio del gas. Y digamos, hasta el año pasado se mantenía en 330, 360, 370, luego volvía a bajar y ya acabó en el año más o menos como 380, 370 pesos. Y resulta que ahorita con el año nuevo aumentó a 433 y ahorita está en 457. Entonces, por ejemplo, vemos que así, digamos, todo y los precios sigue habiendo una subida en realidad. No se trata también de decir que por un decreto vamos a subir el salario si no hay un control de precios efectivo real, ¿no? Por ejemplo, y no hay una política que nos vaya a decir que hay un control del Estado, de los precios, etcétera. Entonces aquí pues vemos que es la misma historia en realidad de que supuestamente aumentan el salario, pero ya nada más con esto que le estoy diciendo del gas, pues simple y sencillamente ya eso valió gorro desde hace cuánto, ¿no? Y además de que todo sigue subiendo, ¿no? Entonces, otros precios, digamos, dentro de esa canasta, pues no han bajado, ¿no? Las cuotas en la educación, el precio de los básicos, eso en realidad han seguido subiendo. Digamos, ese es el problema, ¿no? Que, digamos, en relación al salario, al nivel de vida que tiene la población y en relación al outsourcing, por ejemplo, pues otra vez vuelvo a las instituciones del gobierno, ¿no? Se oye bien en el discurso, pero los que trabajamos en el sector público sabemos que sigue funcionando las mismas instituciones del gobierno con outsourcing. Entonces, si digamos, eso estaría bien pedirle congruencia al gobierno, así como dice que el gobierno tiene que poner el ejemplo para no ser corruptos, pues igualmente, y para pagar buenos salarios, pues igualmente tendría que ver cómo esta política de outsourcing pues desaparece para tener autoridad moral, pues para empezar en el gobierno, que ahí sigue exactamente igual, ¿no? Digamos lo que es limpieza, lo que es seguridad, lo que son muchos otros servicios, siguen siendo igualmente outsourcing. Entonces, eso es a lo que voy, de que en el discurso se oye, quizás puede haber propuestas por ahí interesantes o que pueden generar cierta esperanza en la clase trabajadora, pero si vemos como la dinámica de cómo sigue moviendo el sistema, pues vemos que en realidad pues sí funciona más o menos igual, ¿no? Que anteriormente, más allá de las buenas intenciones, ¿no? Y, por ejemplo, esto del precio del gas, yo le preguntaría, ¿qué instancia del gobierno lo va a ver? Nadie lo menciona o, ¿por qué?
¿Por qué no se habla de eso? O sea, si nos subieran la gasolina, pegamos el grito en el cielo, pero nos suben el gas, que es algo muy similar por todo lo que implica en la cadena de otras mercancías, y pues hay silencio absoluto, ¿no? O sea, ahí nadie dice absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué? Bueno, esas son las dos primeras ideas de esos temas que tú mencionabas. Correcto. Paco, te escuchamos. Sí, bueno, hay una mínima diferencia de etapas anteriores que vimos. Este inicio de año nos llegó con un aumento no tan brutal como el que habíamos experimentado en los inicios de años anteriores. Siempre que empezaba el año, pues era la pesadilla de ver cuánto nos habían encajado de aumento. Y ahorita los aumentos no han sido tan exagerados, aunque por supuesto, por un lado no suben algunas cosas y por el otro lado suben otras cosas que siguen siendo fundamentales, como por ejemplo en este tema de los combustibles. O sea, tan importante es el gas como la gasolina. Si tú golpeas los precios de la gasolina y golpeas los precios del gas, que son los combustibles, del transporte, de la producción, de todo, de la movilidad, pues todo se tiene a desequilibrar y a golpear. Entonces, tampoco es así que nos despertamos en el paraíso de los costos justos, tampoco. A mí no me interesa, por ejemplo, cuánto haya subido en los narcóticos permitidos, como el tabaco y el alcohol, porque la verdad es que pues ya uno decide, ¿no? Si quieres consumir y todavía que te trancen, pero, pero la verdad es que también afecta a la economía de los consumidores. Lo que a uno preocupa es los bienes básicos. Y, por ejemplo, yo creo que en el tema del outsourcing, como ya se discutió en su momento, el outsourcing no es, o sea, yo siento que lo que ahorita está pasando con el outsourcing es una situación de maquillaje, como básicamente cosmético, cambiarle las palabras y los términos, y dicen, es que vamos a meter en legalidad al outsourcing. No, espérate, el outsourcing es legal. O sea, el outsourcing, todo lo que hace el outsourcing, a excepción de algunas tropelías que ahorita las podemos analizar, pues la mayoría son legales. No, lo que tienes tú que cambiar es la legislación que permite este tipo de figuras, que son figuras externas a la relación natural que debe de existir entre empleador y empleado, entre empresa y trabajador. Entonces, no es de que tienes que regular al outsourcing, es que tienes que desaparecer al outsourcing. Ahora, el problema es que el outsourcing es como haber entregado la plata a Inglaterra, a Estados Unidos y a España, que es lo que sucede con la plata mexicana. No sé si ustedes sabían, los dueños de facto de la plata mexicana, que somos el mayor productor de plata en el mundo, pues están en empresas extranjeras, porque los gobiernos entreguistas y solapadores del pasado entregaron todos esos recursos a estas transnacionales. Lo mismo con el outsourcing. El outsourcing es entregar el empleo y entregar el futuro de los trabajadores a empresas transnacionales. Si tú quieres meterle una demanda a la empresa de outsourcing que te está subcontratando o que está violando tus derechos laborales, vas a tener que meterle una demanda a una empresa que es subsidiaria de 20,000 otras empresas y que su matriz está en Noruega, ¿no? Los que siempre dan lecciones de moralidad, de ética política y ética económica a los países subdesarrollados, que es el frío norte, ¿no? Los nórdicos, pues son donde están las bases de estas empresas. Si tú analizas y sigues la hebra, pues termina en Dinamarca, Noruega, Suecia, etcétera, ¿no? Y obviamente en paraísos fiscales, en islas y demás. Entonces, aquí el problema es que no es un tema de maquillaje, el outsourcing es lesivo de entrada. Ahora, lo que hay que cambiar es la ley y lo que hay que quitar es el outsourcing. Ahora, por ejemplo, el problema del outsourcing es que deteriora la relación, obviamente, a favor del empleador, a favor de la empresa. Entonces, lo que se supone que dicen los empresarios es que nosotros acudimos al outsourcing para bajar los costos de operación. No, acudes al outsourcing para que el outsourcing subcontrate a tu fuerza laboral y entonces no tengas que pagar ciertos derechos universales por los que se sangró, por los que se luchó muchos años, por los que nuestros abuelos y nuestros padres sufrieron para lograrlo, conquistarlos, y lo que básicamente es
o sea, no nada más pagarle menos a la empresa, sino que no pueda defenderse el trabajador. O sea, el trabajador ya no puede, digamos, dicen, ya no puedo meterme con mi empleador porque el que me empleó fue este intermediario. Pero la verdad es que si tú, por ejemplo, también para lo que utilizan el outsourcing es para crear contratos inadmisibles, contratos absolutamente lesivos, contratos donde tus derechos quedan totalmente aplastados. Pero el tema es no, nadie puede hacer un contrato ilegal. Entonces, aunque tú hayas firmado un contrato donde tus derechos básicos estén lesionados, ese pedazo de papel inútil en un juicio laboral donde los jueces no estén vendidos también, ese es otro contexto complicado, sale perdiendo siempre la empresa, porque no te pueden hacer firmar, o sea, no te pueden hacer firmar que te vas a suicidar, ¿no? O sea, no pueden utilizar eso como argumento legal. Entonces, también hay un tema de cultura laboral. O sea, por ejemplo, ahorita que estamos tomando el curso de derechos laborales, pues nos damos cuenta cuántos nos han visto la cara y cada sesión prácticamente lloramos el tiempo perdido, pero Claro. vaya, es lo que habría que analizar. O sea, que no es una herramienta que se tenga que humanizar, sino que es una herramienta que se tiene que erradicar y que el presidente debe emplear los recursos políticos para ellos. Es una gran Así comunicación. es. Pues esa debe ser la situación. Bien lo dices, Paco, bien lo plantea Marco. Vamos a un corte, estimados amigos, y regresamos. Ya estamos de vuelta, estimados amigos, y ahora, bueno, un tema que verdaderamente tiene muchas aristas, tiene una diversidad de puertas por donde entrarle, analizarle, y con resultados que esperemos sean productivos para el análisis de lo que está ocurriendo en nuestro país. Me refiero al caso del general Cienfuegos, donde, dicho sea de paso, fuegos de todos lados, de la derecha, de la izquierda, de la ultraderecha, de la ultraizquierda, fuegos por todos lados, con análisis, en algunos casos muy acertados, pero usted sabe, hay que darle más al análisis para poder llegar a lo que verdaderamente está ocurriendo. Pero bueno, vamos a abordar el tema, estimados amigos. El general Cienfuegos, te escucho, Marco Álvarez. Parece que tu micrófono está apagado, compañero. Ya está. Ahí está. Bueno, sí, como bien dices, hay un montón de aristas o muchos enfoques que se le pueden dar y bueno, aquí, de hecho, aquí, o sea, tiene que ver con un tema ineludible. Obviamente sabemos que no estamos hablando de un personaje, un individuo nada más, ¿no? Eso lo sabemos todo mundo, desde el mismo presidente, la derecha, la izquierda, como dices tú, de todos lados sabemos que no es un tema de un individuo que lo apresaron, y que tampoco es él. Yo creo que yo sí creo que habría que irlo sacando del tema para realmente tener una soberanía. Eso es cierto, ¿no? Alguien podría decir, pues está bien que no se meta aquí en nuestras leyes, que no nos digan lo que tiene que hacer ninguna potencia extranjera, ¿no? Coincidimos, ¿no? En realidad coincidimos porque coincidimos incluso con un enfoque a lo mejor oficial, ¿no? Que te dicen es que pues por eso se tiene que buscar que nadie se meta en los asuntos que nos corresponde a nosotros investigar. Hasta ahí, pues se oye, teóricamente, digamos, se oye bien en general, ¿no? Está muy bien, estamos de acuerdo. Y también no es un tema de defensa de la DEA, por supuesto, ¿no? Digo, para ir viendo de dónde viene la crítica, porque luego dicen y a todo el mundo lo echan en un mismo saco, y entonces decimos, pues entonces a la gente que escuche las críticas, que vea a quién estás criticando, ¿no? Y efectivamente hay mucha gente de la derecha que se apoya en la DEA, ¿no? Bueno, entonces ya la crítica también tiene que ser para empezar a hacer ese análisis, pues también tenemos que tener pues como latinoamericanos, ¿no? Como pueblo mexicano, parte de toda pues una tradición latinoamericana o pueblos latinoamericanos que hemos sido agredidos por un imperio con que tiene muchos tentáculos, ¿no? Sabemos que hay un montón para ese dominio, para su hegemonía, para investigar, para espiar, para desestabilizar.
Eso ya lo sabemos que históricamente tiene un montón de agencias, como, bueno, la DEA, esa es a partir del 73 que empieza a operar en otros países para supuestamente, digamos, combatir el narcotráfico, ¿no? Al final de cuentas sabemos que lo que hace es precisamente lo contrario, es regular, ¿no? Es regular las condiciones del tráfico de drogas para los intereses, digamos, para el interés que lleguen al imperio y que la mercancía, no, digamos, ese flujo de mercancías no sea, digamos, haya carteles, haya pugnas entre los países, etcétera, pero eso tiene que estar garantizado, los precios, etcétera. Eso es lo que garantiza en realidad la DEA. Por eso mi crítica al principio es decir, veamos lo que ha inventado la DEA en un montón de países, ¿no? Veamos cómo está la DEA en un montón de países como Colombia, que está hasta metido hasta las manos, hasta la cabeza, o en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y de todo lo que inventan. Efectivamente, yo no estoy de acuerdo en que digamos que pongamos el hincapié en qué es lo que nos manda la DEA o no. A la DEA, a la CIA, al Pentágono, sabemos que no se les puede creer absolutamente nada y no podemos estar a expensas de eso. Bien, una vez dicho eso, pues también entonces tendríamos que ver, y es ahí donde yo creo que tendríamos que ver el pueblo mexicano, qué es lo que tenemos que exigir. Pues entonces es también decir, bueno, nosotros hemos escuchado de que el general Cienfuegos no está siendo investigado. Ese es otro hecho objetivo. Eso lo ha dicho el gobierno, ¿no? Digamos, ya pasando a la crítica hacia lo que estamos viviendo, ¿no? Porque podríamos decir, está bien, gobierno mexicano, te la compramos, está muy bien que nadie se meta con nosotros, pero ¿por qué no había hasta este momento, siendo lo que, digamos, con los indicios que hay del general Cienfuegos como el jefe de la Defensa Nacional durante el peñismo, durante el peñato, durante lo de Tlatlaya, el caso de Ayotzinapa, un montón de hechos de narco, o sea, de corrupción, porque no ha habido no hay una investigación propia, ¿no? Entonces es ahí donde, pues digamos, ya no estamos coincidiendo con la derecha, pero ¿por qué? Porque si fijamos, pues yo sí creo, o sea, yo sí veo que hay una defensa incluso del mismo gobierno actual, donde él dice, él mismo dijo, bueno, es que su primera reacción cuando Cienfuegos fue detenido en Estados Unidos, pues de hecho Andrés Manuel hacía la primera impresión que dijo, dice, eso nos indica, eso es indicativo de cómo estaba la descomposición en los regímenes neoliberales, ¿no? Entonces, pero ciertamente Andrés Manuel López Obrador dijo, pero vamos a esperar, ¿no? O sea, siempre es como dejando las dos cebras convenientemente para manejarlas políticamente después. Pues, de tonto, pues no tiene un pelo tampoco, ¿no? Pues, obviamente es un político profesional y que representa y también intereses, no solamente los de él. Y entonces, bueno, desde un inicio dijo, eso nos muestra la descomposición del neoliberalismo, pero también pero estemos atentos a lo que pasa y además cuando se le pregunta al gobierno, decía, pues es que no hay investigaciones hasta ahorita sobre el general Cienfuegos. Y entonces es ahí donde ya se puede empezar a vincular también cuál es, o sea, que tampoco es tan sencillo, ¿no? O sea, de que si bien es cierto, no es tan sencillo como decir, tú póntele a las patadas a los gringos, así a lo loco, pues eso tampoco es tan sencillo. Pero tampoco es tan sencillo el otro decir, bueno, todo lo que está haciendo este gobierno, pues es una táctica perfecta y además es por el bien de los mexicanos. Pues eso obviamente ya tendríamos que verlo con toda otra serie de procesos que se están dando en el país, como, digamos, el papel del ejército, el papel, hasta dónde puede llegar realmente un gobierno que pues es evidente que hay una alianza y una defensa al ejército, ¿no? Y por el otro lado, pues hay una tradición también de una crítica, pues digo, eso a la gente tanto de movimientos de izquierda, pero pues hay mucha gente que ha sufrido al ejército en las poblaciones de muchos, de Chiapas o de Guerrero, de Michoacán o de muchos otros lugares, que han sufrido la represión, que han sufrido los abusos, los despojos. Entonces, creo yo que tendríamos que irlo así que
el terreno, no digo que no importe en absoluto el asunto de la DEA, pero sí digo que lo que también nos tiene que importar es, bueno, aquí entonces Algo pasó con el internet de nuestro compañero Marco. Paco, estás activo, Paco. Adelante, Sí, te escuchamos mientras recuperamos a Marco Álvarez. sí, estoy de acuerdo con Marcos. Hay muchas perspectivas que ver del tema. Y yo creo que la primera a ver, este tema de la soberanía nacional, yo siento que es como la salida, ¿no? O sea, es como el escudo, ¿no? Es que lo hicimos por un tema de soberanía nacional. Y es el argumento que dio Ebrard. O sea, el primero que salió a dar la cara fue Marcelo Ebrard, obviamente el presidente, pero digamos que el que dio a dar las explicaciones fue Marcelo Ebrard en la mañanera de ese día. Bueno, perdón, del siguiente día. Y luego, y ahorita ya salió que Gertz Manero, ya lo entrevistó Aristegui y Cero Gómez Leiva. Entonces, el argumento es ese, es que había un acuerdo entre dos partes, ¿no? Que era México y Estados Unidos, son aliados estratégicos del combate al narcotráfico, y entonces toda la información tenía que ser compartida y cualquier acción tenía que ser consultada, sobre todo si se trataba de un ciudadano mexicano en Estados Unidos. Y dicen, lo que dice Ebrard, lo que dice Hertzman, lo que dice el gobierno, es que, digamos que se brincaron todas las trabas y hicieron su cuatrote ahí al general Cienfuegos, y entonces lo exigieron de regreso. Cuando leen el documento de la DEA, exigieron al general y al documento de la DEA, la investigación, se dieron cuenta que era improcedente porque los mecanismos legales de Estados Unidos son diferentes a los de México. En Estados Unidos, por cuestiones de jurisprudencia, se pueden admitir en ciertos casos mecanismos, por así decirlo, ilegales, que es tomar llamadas, infiltrar transacciones indebidamente, etcétera, cosas que se hizo y que está plasmada en ese documento. Entonces, por eso es como es la defensa. Pero yo lo que voy es que también hay otra perspectiva, hay otras tres perspectivas. Yo quisiera rescatar la primera, que sería bueno, voy a entrar a hablar de las tres. La primera sería, también hay un contexto geopolítico de lo que sucedió con el general Cienfuegos. Eh, y para entender este contexto geopolítico hay que hacerse siempre las preguntas periodísticas: qué, cómo, cuándo y dónde. O sea, ¿en qué momento político se dio la captura de Cienfuegos en Estados Unidos? Y el momento fue el momento electoral, o sea, en campaña. Entonces, 18 ¿por días, qué? parece, entre ¿Sí? 18 días antes de Así las es. elecciones. Entonces, estaba en momento electoral. Entonces, la interpretación de esto es que el detenerlo nada más fue un acto como de, ya saben, ¿no? Típica banderita para justificar, etcétera, eh, y darse como un aliciente electorero. Nosotros capturamos a un militar narco mexicano en Estados Unidos y wow, ¿no? Pero además era un golpe hacia Obama, porque lo querían relacionar con todo el tema de corrupción y narcotráfico que solapó, al parecer, Barack Obama en su gobierno, que tiene también que ver con la operación Rápido y Furioso y demás contextos, para fregarse a Biden, porque es el candidato de Obama. Entonces, aquí desde esta perspectiva geopolítica, pues nos damos cuenta que pues querían como siempre que México fuera el trampolín de muchas cosas, ¿no? Entonces, también lo dijo AMLO, dijo, es que pues, fue en un momento donde pues, había una cuestión política en Estados Unidos y no nos van a agarrar a nosotros de ese trampolín. Entonces, ese es un primero que no podemos ignorar, o sea, no somos, estamos en un sistema mundo. Y en ese sistema mundo, pues desgraciadamente tenemos de vecino a pues, el imperio. Entonces, muchas de las cosas, o sea, por ejemplo, esta red de narcotráfico que según la DEA y muchos analistas dicen que Cienfuegos mantiene, pues el problema es que tiene propiedades en Estados Unidos. Y si nos vamos a las cantidades y a los números de las propiedades de Cienfuegos, exceden por mucho lo que pudo haber llegado a percibir, no nada más en el sexenio de Calderón, sino en 2 o 3 sexenios más. O sea, es donde ya llega un momento en que no podemos ser tan cínicos. O sea, estoy de acuerdo que legalmente, por las características de la legislación mexicana, que en muchas cosas es encubridora, o sea, la legislación mexicana para muchas cosas es encubridora,
y para otras cosas no está actualizada. Cuando conviene, cuando no se le puede también estirar. Entonces, ahí pues estoy de acuerdo que las pruebas no eran suficientes, pero pues, también hay una situación que tenemos que considerar, o sea, hay otro contexto que también es el contexto, digamos, social de la gente, el otro es político, ¿no? Ahorita lo vemos también, si quieres lo analizamos, pero el contexto de la gente, sí hay una sensación de traición, sí hay una sensación de ausencia de Estado de Derecho y de legalidad y de justicia, porque las víctimas de lo que implica Cienfuegos, no solamente en términos de narcotráfico, sino de sus delitos de lesa humanidad, que al menos parece ser que no están en esta investigación. O sea, lo que se cerró no son sus crímenes de lesa humanidad, que es Tlatlaya, que son un montón de casos de abusos del ejército en tiempos de Cienfuegos y en tiempos de toda esa camarilla. Al parecer eso no está cerrado, entonces todavía tenemos las instancias internacionales para poder exigir justicia. Lo que aparentemente se cerró es el tema del narcotráfico de Cienfuegos. ¿Y cómo sabemos o cómo entendemos que aparentemente se cerró? Porque lo dijo claramente Brad. Dijo, se pueden investigar otros elementos, pero en lo que toca al general Cienfuegos no encontramos indicios para procesarlo. O sea, entonces, ahí está matándonosla, ¿no? Se está diciendo ya, o sea, ya olvídense de Cienfuegos y pasemos a otra cosa. Pero Aunque no ha sido juzgado. Ha sido investigado, no juzgado. ha sido La ley investigado, es no ha muy sido clara. juzgado El Nachi todavía. puede ser juzgado 2 veces, pero él no ha sido juzgado. Es decir, que lo haya dicho Ebrard no significa que no haya, esa es otra cuestión, no significa que no haya pruebas de participación de Cienfuegos en el narcotráfico. Significa únicamente que no se conocen. Sin embargo, Que no son de digamos, peso, ¿no? el hecho de que lo diga un alto funcionario es también como, o deja sentir la idea de que ya no hay más que buscarle por esa vía, que ese señor nunca ha estado envuelto en situaciones de narcotráfico y, sin embargo, dicen por otros delitos. No, no es tan así. Es posible todavía seguir investigando. Quizá la DEA pueda aportar otras pruebas que yo estoy seguro, Paco, que sí las tiene. Debe tener más pruebas de lo que ha ocurrido de la actuación de Cienfuegos, no solamente con respecto al narcotráfico, sino respecto a otras cuestiones. Digo, sería pecar de inocencia creer que un órgano internacional de Estados Unidos que tiene que ver con el narcotráfico, que tiene que ver con un sistema que no solamente maneja transportación de última generación, sino comunicación de última generación, no tenga los elementos para investigar a una persona o a una pieza tan importante en un país donde, bueno, nos hemos caracterizado por ser parte, digamos, importante del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Seguramente debe estar ahí. Que Ebrard diga que no hay más que buscarle por ese camino si causa suspicacia, ¿no crees? Sí, pero a ver, cuidado, porque yo creo que ya no tiene interés político Cienfuegos en estos momentos porque ya cambió la administración. O sea, para los demócratas, Cienfuegos no tiene ningún interés político. Es más, era una papa caliente. Ahora, el problema es que si la DEA es, como muchos dicen, ¿no? Que aquí como el INE, ¿no? Que sí tiene sus propias reglas, sigue sus propios intereses y le va a regorro lo que diga el Estado de Derecho, pues a lo mejor y sigan la investigación de Cienfuegos, pero eso lo metería en contradicción directamente con los demócratas. O sea, digo, esta cuestión geopolítica tiene su peso, pero yo creo que no es la más importante. O sea, yo creo que la de más peso es la interna, o sea, porque esta es una lectura externa de geopolítica. Yo creo que la lectura más problemática es la interna de la situación de México. Y la pregunta es, ¿por qué AMLO, o sea, teniendo, a pesar de que legalmente a lo mejor está limitado, pero teniendo otras vías, no actúa ahorita o no actúa en contra de Cienfuegos, o por qué no dejó que las cosas continuaran su curso y que allá en Estados Unidos lo hubieran refundido y lo hubieran metido todos los cargos? ¿Y por qué lo exigió de regreso también? Es que hay una situación interna en México, yo siento como de equilibrio político, ¿no? Que digamos, equilibrio ecológico, ¿no? Homeostasis, digamos. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay fuerzas en choque y que, vaya, si tú le mueves aquí, tiene que ser costeable y redituable. Entonces yo siento que de entrada Cienfuegos no estaba en la agenda de la 4T.
O sea, creo más bien tuvo que salir el tema, pues porque procedieron los gringos sin consultar y sin avisar y nada, y lo hicieron parte del tema, pero la verdad es que no era parte de la agenda. En la agenda está, pues, están Calderón, en la agenda está pues, Lozoya, todo, bueno, no Lozoya, sino todos los de la red de Odebrecht en México. En la red están figuras claves del PAN y del PRI. Yo creo que se va a actuar contra personajes como Fernández de Ceballos. Yo creo que se va a actuar, yo creo que estos no eran las cabezas de trofeo de la 4T en términos de justicia. Entonces, ¿por qué? Porque si tú vas a atrapar, no es como dice Marcos, no es cualquier tipo, o sea, no es un soldado raso. Fue secretario de Defensa en tiempos de Calderón y además, aunque está retirado, forma parte de pues el club de generales, ¿no? O sea, muchos hablan, la cofradía de generales, sí, o sea, un poder aparte, que es la cúpula militar, que es el ejército, que protege sus privilegios, que genera presión, y que si tú le vas a tocar a un tipo, aunque a lo mejor para ellos no era tan importante, a lo mejor ya están hartos de Cienfuegos y creen que ya, porque Cienfuegos, el que sigue ahí, sigue lesionando la imagen del Ejército Nacional. Sí, O sea, el en su Estado. momento, sí, porque en su momento, al menos hace unos años, el Ejército fue una de las instituciones con mayor credibilidad de México, hace mucho, Pero, obviamente. pero Antes de Paco, ¿por qué tú consideras que esta gente no eran los trofeos que buscaba la cuarta transformación? Bueno, de entrada Andrés Manuel López Obrador dijo que no era un gobierno de venganzas, que si había una acción jurídica que realizar, le iba a entrar, si ya estuviera en marcha, no la iba tampoco a detener. Y bueno, están brincando cosas nuevas que pueden ser también algo muy, muy importante para la cuarta transformación, hacer justicia, y parece que se nos está echando para atrás. Vamos a un corte, ¿qué te parece, Paco? Y regresamos, parece que ya está otra vez en línea nuestro compañero Marco Álvarez. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso, estimados amigos. Bueno, pues Paco, la situación de la cuarta transformación empieza a generar, digamos, una deuda en muchos sectores sociales, en muchos estados donde el ejército ha actuado de manera inadecuada, donde se ha visto involucrado no solamente en matanzas, sino en violaciones a los derechos humanos, a las personas, a las mujeres. O sea, es una institución que realmente le debe una disculpa al país. Y decir que dirigente, ¿no? En las peores épocas del ejército, ¿no? De los años anteriores, de los sexenios anteriores, pues no es posible pensar que el señor Cienfuegos sea tan inocente como se le está presentando, ¿no? Prácticamente, si no es narcotraficante, entonces ya no hay nada que buscarle. ¿Cómo ves esta parte tú, Paco? No, pues la veo totalmente incierta porque, a ver, o sea, que no sea narcotraficante sería más bien ingenuo de pensar. Pero lo que sí es represor y lo que sí es corrupto. O sea, hay muchísimas lados por donde seguirle buscando. Aquí el problema es si hay la voluntad política y está en la agenda. O sea, cuando me refiero a que no está en la agenda, es porque, a ver, ¿cómo va a estar en la agenda si te metes con el ejército? O sea, ya, a ver, el ejército, ¿qué es para un gobierno? En términos realistas, fácticos. ¿Qué es para un gobierno? ¿Qué es el defensor de las instituciones? Ok, va, si quieren, nos metemos en ese romanticismo. De facto, lo que es un gobierno, un ejército para un gobierno, es su seguro de vida. Sobre todo en Latinoamérica. O sea, sobre todo en un contexto de países donde el golpismo y la ultraderecha son el pan de cada día. Y aquí no nos falta eso. Lo que pasa es que no tuvimos las dictaduras militares de corte latinoamericano, porque tuvimos una estructura llamada PRI,
que sustituía eso y que era igual de brutal o represor en su momento, pero que más bien utilizó sistemas simbólicos, ¿no? Formas simbólicas. Pero cuando quiso sacó los tanques, cuando quiso sacó el ejército y cuando quiso hizo matanzas. Entonces, de que tenía espantado a los mexicanos, lo tuvo. Entonces, bueno, dice la dictadura perfecta. Ese era el PRI, ¿no? Ese Al es el PRI, sí, PRI. el PRI, el PRI. El PRI que aquí Entonces, algunos quieren que regrese, caray. sí, nada más faltaba. Y el PAN está igual, ¿eh? O sea, tampoco hay que pensar así como ser tan ilusos. Pero yo a lo que voy es lo siguiente, o sea, tú no te puedes echar en contra a tu ejército. O sea, sobre todo si tienes al poder económico y al poder mediático en contra, o sea, será suicida. O sea, lo que voy es que a nosotros nos puede parecer enojoso, lesivo, violento el que esté este hombre fuera de la cárcel y nos puede hacer hasta desconfiar de la 4T y tirarnos, ¿no? Deprimirnos. Pero la realidad es la siguiente, o sea, el ejército es un poder, el ejército es un estamento y es como tú dijiste, pues sí, o sea, es un espacio que genera presión, que tiene sus propias reglas. Yo creo, por ejemplo, que, como decían, la situación de Venezuela es muy diferente a la de México. O sea, en Venezuela, la relación entre el gobierno y el ejército es casi incestuosa. Aquí en México la relación entre el gobierno y el ejército es, o sea, es ambidiestra y complicada porque no es un ejército ideologizado. En Venezuela sí. Aquí el ejército no tiene bandera política. O sea, aquí el ejército, el soldado raso, si tú le preguntas al soldado raso, el soldado raso hace lo que le piden, o sea, lo que le exigen y sigue órdenes. Y en esencia, lo que persiguen los militares, pues sí, es defender no a AMLO, o sea, no creo que tengan un amor especial o un odio especial a AMLO. Ellos defienden la figura y la bandera y en todo caso, pues la figura presidencial y la han defendido toda la vida. Si no, ya hubiera habido un montón de golpes de Estado. Entonces, a lo que voy es que una cosa es el ejército base, el soldado raso, y otra las cúpulas militares. Y las cúpulas militares generan esta presión y es esos equilibrios, ¿no? Esa homeostasis, que si tú le vas a mover, entonces quiere decir que tienes el capital político y tienes la capacidad de poder aguantar lo que se venga. Entonces, Bueno, ya tienes 30 en contra millones de votantes tampoco sí, es son que eso es nada. a lo que voy. O sea, también lo que no debe de olvidar la 4T es que su otro capital, pues es lo... Se te fue el audio, Paco. Se te fue el audio, no sé si tú lo apagaste o fue acá. No, creo que me silenciaron, ya me silenciaron, censura. Entonces, ¿Qué a lo que voy pasa? es eso, o Está sea, pasando? ¿Qué está pasando, estimados amigos? tenemos que analizar ese contexto también. O sea, AMLO no es el dirigente de aquí de tu comité de barrios que puede decidir, pues vamos a poner una lucecita acá, no. O sea, las decisiones que toma pues están en ese contexto. Eso no quiere decir que las vamos a justificar y vamos a ser unos cínicos y vamos a decir que está muy bien. Claro. Lo que vamos a decir, o lo que yo siento que vamos a decir, es que hay que entender esos contextos, pero sí es totalmente justo estar inconforme y estar enojado. Y Estás, bueno, estás planteando entonces, Paco, que hay razones políticas de peso que a AMLO de alguna manera siente o considera que debe de cuidar para no generar un desajuste social entre una institución, la ciudadanía, etcétera, entre las instituciones mexicanas. AMLO está cuidando las instituciones con salvaguardar de alguna manera al señor Cienfuegos, es lo que estás planteando, que más allá de las relaciones jurídicas están esas relaciones políticas que pueden exacerbarse y en un momento dado confrontar instituciones. yo creo que sí. Correcto. Bueno, Marco Álvarez, ¿por qué esta protección a Cienfuegos? ¿Consideras que es prudente hacer lo que plantea Paco que está haciendo López Obrador? ¿Consideras que va por ahí? ¿Consideras que no? Ya estamos por cerrar, Marco. Te nos fuiste un momento, pero ya estás de regreso. Te escuchamos hasta el fin del programa. Sí, pues ya no escuché obviamente lo que planteó Paco, casi nada más lo final, pero bueno, a lo que iba yo es como decir que una cosa es, digamos, hay una situación internacional que hay que ver, hay que analizar, no está de más evidentemente, pero también tenemos que ver que aquí, o sea, no se trata, incluso Andrés Manuel lo ha dicho, no se trata de defender a Cienfuegos, yo lo creo también, que no está defendiendo nada más a un solo hombre, sino a toda una institución. O sea, está defendiendo a una institución del Estado. Podríamos decir que está jugando su papel de defensa del Estado. El pequeño problemita es de que también a eso crea una correlación interna, ¿no? O sea, evidentemente crea ese espaldarazo
crea una correlación interna, digamos, de empoderamiento hacia unas Fuerzas Armadas, que al final de cuentas es ahí la discusión. O sea, como pueblo mexicano tenemos que llegar a un momento de decir, efectivamente, AMLO dice que son unas fuerzas ejemplares y que son las que van a salvaguardar a la patria y son a las que nos tenemos que aliar, etcétera. Pero si nosotros vemos una realidad histórica también que viene y que trae otros problemas, que hay represión, que hay corrupción, que hay incluso subordinación, incluso a intereses también extranjeros, pues entonces es ahí una discusión que yo creo que es válido empezar a plantearse, ¿no? O sea, si realmente nos van y que por eso mismo vamos a perdonar en aras de una estabilidad política, vamos a decir, mejor no toquen al ejército. Ah, bueno, pues entonces que eso discutámoslo también y ahí sí también quitémonos las máscaras, digamos, ah, bueno, que todos los crímenes, que nadie se toque, porque son una institución garantía de la patria y etcétera, etcétera. Entonces, o hay una cuestión de que sí, o sea, son dos líneas, que también al final de cuentas es una tensión ahí que se tiene que resolver. No es posible decir, pues no hacemos como que no pasa nada, pero la justicia, pues no que era una demanda histórica del pueblo, y los pueblos también piden una justicia y resarcir, investigar el derecho a la verdad, porque el derecho a la verdad es también calidad de vida para el pueblo. O sea, no somos más animalitos que nos tengan que dar programitas sociales, sino que también tenemos dignidad como pueblo y también tenemos una calidad de vida histórica que también tendremos que discutir, una memoria histórica. Entonces, yo ahí la dejo porque me perdí de muchos argumentos, perdón. No, pero está muy claro lo que estás planteando. La cuestión es quién dice eso, ¿verdad? O sea, Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, creo, mal haría y no salvaguardar una institución. La gente del pueblo, como alguna vez tú lo comentaste, los ciudadanos de a pie, tenemos el derecho a la exigencia, y no solamente a la exigencia, sino a la lucha por un país soberano, por un país verdaderamente libre, por un país que tenga la calidad que por el que este pueblo mexicano ha luchado. No perdamos de vista nuestros procesos históricos, nuestras luchas, en donde lo que se ha buscado ha sido siempre la dignidad y el bienestar del pueblo. Y esto no termina. Quien haya pensado o quien considere que AMLO es el final de la historia la mexicana, pues está equivocado. Es una lucha más, una batalla más que tienen que dar este pueblo mexicano para lograr su verdadera felicidad. No sé hasta qué punto, hemos ya por lo menos visualizado el daño que instituciones políticas como el PRI, como el PAN, le han hecho a este país. Muchos ciudadanos mexicanos han visualizado el daño que esta institución política llamada Morena le ha hecho también a este país, pero también ha habido gente que de alguna manera ha querido o se ha puesto a la altura de lo que este país necesita, pero es más. Lo que el pueblo mexicano necesita es más. Esto que estamos viviendo en nuestro país, estimados amigos, desde mi perspectiva, es una etapa, una lucha más que el pueblo mexicano ha conquistado, no solamente Andrés Manuel López Obrador. Pero le pregunto a usted que escucha, ¿usted considera que la única alternativa que tenemos es llegar hasta lo que representa Morena? ¿Considera usted que el Chelis va a ser un buen diputado para usted, que lo va a representar? ¿Considera usted que la señora Salvatore va a representarlo o la va a representar a usted? ¿No? Si no es así, entonces, ¿qué va usted a hacer? La democracia participativa inicia por reconocer que algunos procesos electorales no están en sus manos y que lo único que requieren de usted es el voto, pero usted no solamente puede votar, también podemos pensar, como lo ha dicho Marco, como lo ha dicho Paco, tenemos la capacidad de organizar, tenemos la capacidad de pensar, tenemos la capacidad de decidir, y yo le invito a que no decidan por usted, yo le invito a que piense en seguir avanzando, no en retroceder. Lo que tienen una boleta electoral no son las únicas alternativas, aunque se lo hayan hecho creer así. Hay más. ¿Por dónde? Es cuestión de pensarle. Pues esto es Radio M12. Paco, ya nos vamos. Tu cierre. Sí, pues nada, mi cierre es que quiero que quede claro que no somos cínicos, o sea, no estamos aquí para justificar a nadie ni para hacerle el trabajo sucio a nadie.
somos, bueno, yo al menos, y en Guerrilla Digital, entendemos perfectamente el problema de injusticia, la sensación de ausencia de justicia que provoca este caso de Cienfuegos y otros, pero también hay que entender los momentos y los contextos, ¿no? Entonces yo sí creo que la cuestión política, la cuestión de equilibrio político, fue la de mayor peso a la hora de tomar esta decisión, pero ¿sí? Habrá que pagar siempre en este equilibrio, si tú no le mueves, también pagas. Los costos Entonces, habrá que políticos. pagar costos políticos Así y a es. ver qué sale, ¿no? Porque si nada más es seguir en esta tónica, Por ahí pues, decían que hay post-electoral. errores que se tienen que cometer Sí, para seguir avanzando. Bueno, no sé en qué contextos, puede ser uno de ellos. Marco, ya nos vamos, Marco Álvarez, tu cierre. Pues sí, nada más que, como dices tú, al explorar las otras vías, y yo sí creo que hay que, como pueblo mexicano, sí tenemos que en realidad hacer un ajuste de cuentas con el ejército que hemos tenido. O sea, no es de que no es un concepto, sino que en la realidad, o sea, la realidad histórica también nos dice que ahí no puede haber perdón ni olvido e impunidad. Y creo que estas decisiones que se han tomado, pues le cargan la mano y le abonan hacia allá, hacia la impunidad. Y pues si dicen que no, pues lo tienen que demostrar, ¿no? Porque, a ver qué, o sea, pero es obligación del gobierno que se dice, cuando menos progresista. Así es. Mientras haya memoria, estimados amigos, hay cosas que no se pueden olvidar y no se pueden perdonar. ¿Qué diría una madre, la madre de los 43? La gente, los familiares de la gente de Tlatlaya, ¿qué diría? ¿Qué diría la gente de Acteal? Bueno, es una cuestión de pensar. No pretendemos tampoco linchar a nadie. Estamos, como les dijimos de un principio, organizando, proponiendo, argumentando para que usted pueda hacer a aportar para que usted pueda hacer un análisis más objetivo. Cuando hablo del Chelis Salvatore, ahí sí, con toda honestidad, dígame qué ha hecho esa gente para ganar la candidatura. ¿Quién lo puso ahí? ¿Usted? ¿O usted solo lo va a votar? Ahí sí. No es que sea personal, pero sí es una crítica directa a lo que es Morena en Puebla, que no se está poniendo a la altura y que ellos mismos le están abriendo la puerta para que también regrese la gente del pasado, aunque ellos no distan mucho de cómo se comportan, de cómo se comportaron los que estuvieron antes de esta gente. Realmente es una pena, pero así están las cosas. Bueno, soy Antonio Sánchez Ballinas, por favor, pórtese mal, cuídese bien, nos vemos la próxima semana.